Un saludo especial a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan a través de la radio y a todos los que nos asisten a través de nuestro canal en YouTube con la santa paz de Cristo. ¡Amén! Vamos en estos momentos a leer la Escritura Sagrada y quisiéramos leer inicialmente el libro de Números, el capítulo 23. Solo estaremos leyendo el versículo número 19, aunque también inicialmente estaremos leyendo el libro del Génesis. Génesis capítulo número 6 a partir del verso 5. Pero primero vamos a Número capítulo número 23, versículo número 19. La Escritura dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Vamos a leerlo de nuevo. Verso 19: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ahora nos vamos con Génesis capítulo 6. Este es Antiguo Testamento. Leímos Números, ahora vamos a leer el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Están allí? Dice la Escritura: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Vamos a leer solamente ahora el verso 6. Y se arrepintió, lea conmigo, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y amados hermanos y elegidos santos del Señor, quisiéramos hoy iniciar meditando en este tema que ha traído bastante controversia sobre si Dios se arrepiente. Porque ciertamente, como acabamos de leer en Números, dice que Dios no se arrepiente. Y en Génesis dice que Dios se arrepintió. En Números dice que Dios no se arrepiente. En Génesis dice que Dios se arrepintió. Y esto es tomado por algunos ateos e incrédulos para decir que la Biblia es contradictoria, para de alguna manera buscar quitarle veracidad a la Escritura. Y esto, por supuesto, de esta manera generar alguna flaqueza o querer hacer caer de la fe a algunos débiles. Pero en realidad la Biblia es la palabra viva del Señor. Solo que, como dice Pedro en su segunda carta, que hay algunas cosas que son difíciles de entender y que aquí se basan entonces algunos indoctos e inconstantes. La persona indocta es aquella persona que carece de conocimiento. Y el Señor dijo en la misma palabra que su pueblo perece cuando le falta conocimiento. Esa es una persona, un indocto, una persona que carece de conocimiento. Lee la Biblia, pero le da la interpretación que mejor le parezca a ellos. ¿Cuántas sectas no conocemos nosotros que usan la Biblia? Y si el mismo diablo, que el Señor reprende ese pájaro,
habla con la Biblia, usa la Biblia, pero a su conveniencia, para errar, para confundir. Entonces usan un texto fuera de contexto. Entonces en la Escritura Sagrada, recuerde que la Biblia viene desde Israel y ha sido traducida en muchos idiomas. Y la Biblia en el hebreo, por ejemplo, utiliza en el hebreo unas palabras que tienen, esa misma palabra tiene varios significados. ¿Hay alguien con vida aquí? Por ejemplo, en la Biblia hallamos la palabra temor. Y la palabra temor tiene dos significados. Recuerde que esta es una traducción. La palabra temor tiene varios significados. Por ejemplo, temor significa reverencia, respeto a Dios. Y hay otro temor en la Biblia que significa miedo. Es como que yo le dijera a ustedes: Dios quiere que tengamos temor, no temor. Estoy diciendo temor y temor. Pero cuando yo me vengo, uso este texto siguiendo un contexto, yo sé lo que estoy hablando. ¿Será que ustedes están aquí todavía? ¿Están entendiendo? En la Biblia hallamos, por ejemplo, cada vez que Dios se le presentaba a alguno de sus hombres, le decía: no temas. Le dijo a Josué: no temas. Le dijo al pueblo del pueblo hebreo: no teman, no teman. Y entonces más tarde viene Santiago y dice que el perfecto amor, dice también Juan, que el perfecto amor echa fuera el temor. Viene Pablo y dice: temamos pues. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay un temor que significa reverencia a Dios, respeto a Dios, pero está otro temor que significa miedo. O sea que nosotros no podemos tener miedo. El Señor le dijo a sus discípulos: no tengan temor. No tengan temor de los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. Porque aún vuestros cabellos están todos contados. No tengan temor. Pero viene el escritor viene Pablo y dice a los filipenses: cuidando vuestra salvación, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero vuelvo a decir, cuando yo cito este texto, es porque está antecedido por un contexto. Y entonces yo estoy entendiendo, y los que me están siguiendo también están entendiendo y recibiendo el mensaje de Dios. Y así como temor está la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento también tiene varios significados. Hay el arrepentimiento de un pecador arrepentido. Arrepentido de sus pecados. Y hay en la Biblia un arrepentimiento de remordimiento, de pesar, de tristeza, de lamento. Y arrepentimiento entonces tiene varios significados. ¿Está comprendiendo? Porque, hermanos, Dios es inmutable. Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. Alaben a ese Dios inmutable. Gloria a su nombre. Entonces, arrepentimiento, según el diccionario español, significa sentimiento de la persona que se arrepiente de haber hecho o dejado de hacer alguna cosa. Ese es arrepentimiento. Lo voy a repetir: sentimiento de una persona que se arrepiente de haber hecho o dejado de hacer alguna cosa. Cuando nosotros nos arrepentimos ¿de qué? De nuestros hechos pecaminosos. El llamado y la predicación de los apóstoles era: arrepentíos y convertíos.
Cuando dice arrepentido, me arrepiento, un arrepentimiento, un dolor en mi corazón de haber estado ofendiendo a un Dios santo con mis hechos pecaminosos. Estoy arrepentido. Ahora viene el convertimiento. ¿Cuál es el convertimiento? Mi nueva vida. De que ya no vuelvo a practicar, porque se supone que estoy arrepentido. Si estoy arrepentido, como dice Proverbio, confiesa sus pecados y se aparta. Y entonces vengo ahora a un convertimiento. ¿Ustedes ya se arrepintieron? No dijeron nada. ¿Ustedes ya se arrepintieron? Ahora la otra pregunta sería, ¿y ya se convirtieron? Porque hay que arrepentirnos y convertirnos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Aquí habrán algunos que no están convertidos, sino convencidos, porque no han alcanzado un convertimiento de corazón. Ese convertimiento de esa nueva vida, como dice Pablo a los Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Por qué pasaron? Porque me arrepentí. He aquí, todas son hechas nuevas. Esa es la nueva vida que nosotros la tenemos en Cristo. Ahora, está otro sentimiento que es remordimiento. Parecido, pero no es. Remordimiento. ¿Qué es remordimiento? Sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por algo que ha hecho y que la intranquiliza. Un ejemplo: rechazado por su sobrina e incapaz de vivir con el remordimiento de haber sido infiel a la memoria de su difunta esposa, don Jaime acabó por suicidarse. El arrepentimiento, cuando uno se arrepiente de pecado, lo que hacemos es adorar y buscar a Dios. Pero cuando hay remordimiento, continúa la persona atada al pecado, porque no hay arrepentimiento. Por eso dice la Biblia, incluso han surgido muchos herejes diciendo que Judas Iscariote se salvó. Porque efectivamente usted lee la Biblia y dice que Judas se arrepintió. Pero allí entonces estamos aterrizando en el aeropuerto del cual le vengo hablando, que hay varios tipos de arrepentimiento. Si usted lee Mateo, vámosla, Evangelio según Mateo, y ojalá estén entendiendo acá, para que cuando se consigan algún hereje y le diga su Biblia está errada, dice una cosa y después dice otra, la Biblia tiene muchos, se contradice, entonces ya usted tiene base cómo responder. Vea lo que dice acá la Biblia, el capítulo 27 del Evangelio según Mateo. Y si tienen gloria a Dios, dígalo pues. Capítulo 27, Mateo 27, versículo número 3. Vea lo que dice acá la Biblia. ¿Están allí? Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Cuando Judas ve a Jesús siendo golpeado, maltratado, mire, empezó la conciencia a ese remordimiento. Otro ejemplo, que estamos allí en Mateo, pero usted se acuerda cuando
encontraron a aquella mujer en el mismo hecho de adulterio, que pegaron agarraron y la trajeron a Jesús y le dijeron: esta mujer hay que apedrearla, es digna de muerte. Jesús le dijo: el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar contra ella la piedra. Y entonces ellos empezaron a reconocer que ellos también estaban haciendo las cosas malas, que tenían pecado. Comenzó la conciencia a acusarlo, y no se arrepintieron, siguieron en su pecado, solo que no fueron capaces de arrojar contra la mujer la piedra, porque sabían que estaba en una condición igual que la mujer adúltera. Ahora Judas viene y le declara a los principales diciendo: yo estoy arrepentido, yo he pecado entregando sangre inocente. Pero la respuesta de ellos fue: a nosotros qué nos importa, allá tú. Versículo 5: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Se ahorcó. ¿Qué significa remordimiento? Sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por algo que ha hecho y que la intranquiliza. El remordimiento no lleva a un convertimiento. Lo que lleva a un convertimiento es un arrepentimiento. El remordimiento, por ejemplo, una persona como Judas se sentía mal, intranquilizada, y atentó contra su vida. Pero aquí dice que se arrepintió. Por eso un predicador reconocido venezolano, él dijo que Judas está en el cielo. Y dice que una de las evidencias de que Judas fue salvo es que se ahorcó por no haber soportado el pecado que había cometido. Eso es peligroso. ¿Por qué razón? Porque llevar o ir al suicidio no es una señal de que nos hemos arrepentido de ninguna manera. Porque el arrepentimiento es para vida y salvación. Lo voy a repetir. Un arrepentimiento es para vida y salvación. Vea lo que dice Pablo en su segunda epístola a los Corintios. Si tiene un aleluya, no se lo trague, dígalo. Segunda de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7. ¿Están allí? Versículo 8 dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Vea las palabras de Pablo. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. O sea que Pablo había utilizado una carta bien dura contra la iglesia. Pablo tuvo que hablarle duramente. Y cuando ellos recibieron aquella carta, se sintieron bastante tristes, porque vieron y recibieron la exhortación. Y la exhortación con la verdad de Dios a través de Pablo causó en ellos una tristeza. Pero era con la finalidad de que ellos dejaran de hacer lo malo e hicieran lo bueno. Y entonces el versículo número 9 dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. 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 Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Cuando David le llega el profeta Natán y le habla con mucha sabiduría, había un hombre muy rico. Ustedes saben la historia. Había un hombre muy rico, tenía muchos ganados, muchas ovejas,
Y había un vecino que solamente tenía una corderita. Resulta que vinieron a visitar a ese hombre rico y en vez de matar una de sus vacas, de sus ovejas, le quitó la corderita al vecino, la única, la mató, la fritó y se la comió con ensalada y arepa frita. Y entonces dijo David, juzgó rápidamente: el tal es digno de muerte. Y Natán le dijo: ese hombre eres tú. Pero David dijo: he pecado contra Jehová. Y no fue y agarró un mecate o se bebió un copo de gramozón. No, ¿qué hizo? Lo que David hizo fue irse a la casa de Dios, adorar a Dios después de haber hecho 7 días de ayuno. Cuando hay un arrepentimiento, lo que nos atrae es a Dios. Cuando hay arrepentimiento de corazón, cuando una persona se arrepiente de corazón, lo que quiere es santidad, quiere orar, quiere ayunar, quiere humillarse, quiere buscar a Dios, quiere conocer más de Dios, porque hay arrepentimiento. Diga gloria a Dios. No hay remordimiento, hay arrepentimiento. Pero en la Biblia no hallamos palabra. Y Judas con remordimiento, sino que dice arrepentimiento. Ya lo dije, que un pesar, un remordimiento y arrepentimiento, pero todo la Biblia dice es arrepentimiento. Ahora vea esto. ¿Estamos qué versículo? 10 dice: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. ¿Cómo es eso? Produce arrepentimiento de que no hay que arrepentirse. ¿Cómo entendemos esto, hermano? Produce arrepentimiento de que no hay que arrepentirse. ¿Es lo mismo? ¿Produce arrepentimiento? ¿Es lo mismo? No, porque ya yo vengo con un contexto. ¿Qué yo entiendo aquí? Lo que Pablo está diciendo: la paciencia de Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que tener remordimiento. ¿Aló? ¿Hay alguien con vida aquí? Voy de nuevo, repetición. Pablo dice: la paciencia de Dios produce arrepentimiento para salvación, de la que no hay que arrepentirse. Pero lo que está diciendo, de la que no hay que tener remordimiento. Porque ¿qué significa remordimiento? Algo que intranquiliza a una persona por haber hecho algo. O sea que nosotros no tenemos ningún tipo de remordimiento por haber dejado el pecado. ¿O aquí hay alguien que siente intranquilidad de haber dejado el pecado? Bueno, para su mayor información, habían algunos que habían salido de Egipto y andaban con remordimiento. Porque ¿qué decían ellos? Mejor estábamos allá en Egipto. Allá comíamos, allá, ahora nos trajiste aquí. ¿Qué tenían ellos? Estaban arrepentidos y tenían arrepentimiento. Supuestamente que se habían arrepentido, pero tenían era remordimiento. Nosotros no tenemos remordimiento de haber dejado el pecado. No tenemos ningún tipo de remordimiento. Nosotros nos hemos arrepentido para salvación. Y estamos totalmente alegres y gozosos porque Él, Dios, ha cambiado nuestro lamento en gozo. Alábalo si puede. Por eso dice Pablo aquí entonces, porque dice verso 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Pedro, ¿qué hizo Pedro? Negó al Señor 3 veces. Y cuando el Señor salió al patio, vio a Pedro. Y cuando Pedro vio la mirada del Señor, Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho, que lo iba a negar. Y lloró amargamente, arrepentido. Porque eso es lo que lleva un arrepentimiento, a llorar,
a humillarnos. ¿Recuerdan ustedes cuando Esdras, que leímos hace poco, empezó a leer el libro de la ley? Mientras Esdras iba leyendo, el pueblo, que estaba haciendo, llorando, porque ellos habían tenido toda una vida ofendiendo a Dios con sus hechos, pero ellos no lo sabían. Ellos estaban en adulterio y no sabían que era pecado. Estaban fornicando y no sabían que era pecado. Eran codiciosos y no sabían que era pecado. Cuando viene el sacerdote y comienza a hablarle desde un púlpito, ellos comienzan a llorar. Mi Dios, yo estaba ofendiendo al Dios de los cielos. Yo estaba haciendo algo errado contra el Señor. Y entonces comenzaron a llorar y proclamaron ayuno, y luego se congregaban y luego oraban y ayunaban y anunciaban. Eso es arrepentimiento. Juan el Bautista dijo: así que arrepentíos, y aparte dijo: y den frutos dignos de ese arrepentimiento, porque el hacha o hachado está puesta. Después de arrepentirse, vienen entonces los frutos que van a decir que yo estoy arrepentido. Lo que hizo Judas no fue un fruto de arrepentimiento, no. Lo que hizo Judas fue un fruto de una tristeza, no según Dios, sino según el mundo. Porque aquí dice Pablo que la tristeza del mundo produce muerte, remordimiento. Cuando hay arrepentimiento, eso produce búsqueda de Dios, oración, ayuno, consagración. Eso es lo que produce un arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. De manera que aquí aprendemos que el significado de arrepentimiento son varias cosas, como el caso de temor. Otra cosa que aprendemos, que Judas no se arrepintió, que Judas no está en el cielo, porque Judas atentó contra su vida. Y dice en el libro de Samuel que Dios es el que da la vida y el que quita la vida. Y aparte de eso, para dejar a Judas tranquilo ya e irnos donde iniciamos, vea lo que dice, lo que dijo el mismo Jesús en el libro del Evangelio según Juan, el capítulo 17, versículo número 9. ¿Están allí? Dice el verso 9: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿A quién se está refiriendo allí? A Judas. De los que tú me diste, de los 12, ninguno se perdió, solo uno, el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Dejamos tranquilo a Judas. Era necesario decir todo esto para poder entender que cuando dice aquí en Números, ahora sí vamos allá, capítulo 23, Números capítulo 23, en el versículo ¿número qué? 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. En este texto, pero vamos a traerlo en el contexto. ¿De qué se está hablando aquí? Balaán fue contratado para que maldijera al pueblo de Israel. Pero Dios en el Génesis capítulo 12
dice que al que bendiga a Israel será bendecido, y al que maldiga a Israel será maldecido. Entonces Balac quería que Balaam maldijera a Israel, el pueblo de Dios. Y entonces cada vez que Balaam iba a declarar maldición contra Israel, lo que salía por su boca era palabra de bendición. Y entonces cuando él declara, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, o sea que la promesa de Dios se cumple. Dios no cambia, es inmutable. Quienes cambian somos nosotros. Porque hoy podemos estar firmes, fervorosos, pero mañana es posible que dejemos el mandamiento. Y entonces, estando hoy bien, en obediencia a la palabra, Dios nos promete grandes cosas. Hay muchas promesas para nosotros. Pero si nosotros perseveramos en la santidad, en la doctrina, en la verdad, y aquí atacamos contundentemente a la falsa doctrina de salvo siempre salvo. Porque si nosotros nos apartamos, dije que íbamos a dejar quieto a Judas, pero algo más para que se me pasó, que dijo un hereje, que dijo de esta manera, que el Señor salvó a Judas. Una de las evidencias que se arrepintió, ya dije que se ahorcó. Y segundo, que el Señor no es injusto, y que el Señor reconoció los 3 años y medio que Judas sirvió al Señor en su ministerio. Y por ese servicio que Judas prestó durante esos 3 años y medio en el ministerio del Señor, en pago a eso el Señor lo salva, y es totalmente errado. Es errado. Porque si nosotros hemos empezado en el Espíritu, debemos terminar en el Espíritu. El profeta Ezequiel dice que si el justo se apartare de su justicia e hiciere lo malo, todas las obras buenas que había hecho no le serán tenidas en cuenta. Es complicado, hermano. Usted se imagina cuántas almas había ganado Judas, cuántos enfermos habían sido curados, cuántos demonios habían salido. Usted no sabe hoy cuántas personas sirvieron en algún tiempo con ánimo al Señor, evangelizaban, oraban, ayunaban, se congregaban, eran fervorosos, tenían pasión, una entrega, un amor, un primer amor por el Señor. Y ahora están apagados. No evangelizan, no ayunan, no oran, no se congregan, no ganan almas para Cristo. Todo lo que hizo ayer no le sirvió de nada. Por eso en el Levítico, en la predicación de hace poco, ¿se acuerdan del fuego ardiendo? Preparar el altar. Cuando el sacerdote en las mañanas tenía que venir al altar de Dios, y si había ceniza, tenía que sacar la ceniza, echarle leña para que el fuego ardiera. Pero Dios dijo: no vas a dejar la ceniza en el altar, porque tienes que apartarla. ¿Qué quería Dios? Yo quiero fuego que arda con leña nueva. ¿Y qué era lo que Dios quería decir allí? Yo no quiero que vivan de glorias pasadas. Yo me acuerdo, hace años yo evangelizaba en las plazas, yo me iba para allá a predicar. Hace años yo ayunaba, hice 21 días de ayuno. Yo hacía campaña de matutino, oración en la madrugada, y yo me iba y me reunía con mis hijos. Antes yo me reunía con mis hijos y compartíamos la palabra antes de dormir. Antes yo levantaba a mis hijos para orar. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Todo lo que tú hacías antes no te sirve de nada. Porque eso te sirviera si tú hubieses permanecido haciéndolo. Ay, papá, eso me dolió, lo voy a repetir.
Antes yo ayunaba, antes yo salí y me iba a predicar por allí, por las calles, por las plazas. Antes yo hacía campaña de matutino, oración en la madrugada. Antes me reunía con mi familia y compartíamos la palabra y cantábamos y adorábamos y los levantaba en la madrugada. ¿Y ahora qué? ¿Hasta cuándo vas a seguir con ese cenicero allí? Tienes que deshacerte de la ceniza. Por eso el Señor le dijo a una de las iglesias: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Ay, papá, yo creo que a Dios, a alguien le está hablando aquí en las casas. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, pues si no vela, vendré contra ti y quitaré su candelero de su lugar si tú no vuelves a hacer lo que tú antes estabas haciendo por amor a mí. Alabado sea su nombre. Es complicado el asunto. Por tanto, te aconsejo, dice el Señor, que lo que has oído y recibido, guárdalo y arrepiéntete. Y vuelve a tus primeras obras. Quita la ceniza que tiene tu altar. Ya se desgastó la leña y queda la ceniza. Saca la ceniza. Échale leña para que el fuego arda nuevamente. Entonces no es un asunto de que cuando la persona antes era fervorosa, buscaba a Dios y ahora se murió, y entonces viene Dios con una calculadora y comienza, bueno, vamos a sacar cuenta aquí, cuántas almas ganaste, tanto, por cada alma esto es tanto, y cuántos ayunos hiciste, tanto, vamos a sumar aquí, cuántos ayunos, tanto, ok, tanto más tanto, tanto, y cuántas cosas buenas, bueno, tienes 30 puntos, sí, puedes pasar. No. El Señor dijo: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga halle velando, haciendo así. Como dijo el Señor: ceñid vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, para que cuando llame salgan pronto a recibirle. Alaba lo que Él vive. Debemos perseverar. Si usted está orando, ore más. Si está ayunando, ayune más. Si está evangelizando, evangelice más. Si es santo, santifíquese más. Y podríamos leer algo acá. Rapidito, hermano. No se preocupe que nos vamos antes de la 1 de la madrugada. Vea lo que dice conmigo. Vea conmigo lo que dice una de las epístolas de Juan. Segunda de Juan. Segunda de Juan. Segunda de Juan. ¿Qué capítulo? ¿Qué capítulo dije? ¿Cómo si tiene uno solo? ¿Están esperando que diga capítulo? Segunda de Juan, versículo número 8. Dice: mirad por vosotros mismos. ¿Para qué? Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Ahí está diciendo Juan: miren por ustedes mismos, para que no pierdan el fruto de su trabajo, para que no pierdan el fruto de su trabajo y reciban galardón completo. Están trabajando, sigan trabajando, perseveren en el Señor, como dijo Jesús, orando en todo tiempo. No podemos cesar, no podemos dejar. Entonces el Señor ha prometido bendecir a Israel. Eso no va a cambiar nada. El Señor no se va a arrepentir de que haya cometido algo malo o haya pecado. No.
Porque todo lo que Dios hace es bien, es bueno. Él es perfecto. Pero vemos entonces en Génesis capítulo 6, versículo 6, que dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Es que me equivoqué, no tuve que haber hecho al hombre, no, porque Dios no tiene errores, Él es Dios. Cuando dice se arrepintió, ahí está lo que le hablé al principio, pero porque después dice: y le dolió, sintió tristeza. Porque eso es lo que siente Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere bendecirnos. Dice Jeremías: porque los pensamientos que tiene Jehová sobre vosotros es pensamiento de paz y no de mal, bendición. Pero si alguno se aparta, entonces Dios no va a celebrar que alguien se descarrile. Dios no celebra que alguien peque contra Él. No porque de alguna manera afecte a Dios, porque Dios sin nosotros seguirá siendo Dios. El asunto es que hay una palabra que si tú haces lo bueno, te va a ir bien, Dios te bendecirá. Pero si haces lo malo, entonces ya esa promesa que Dios había prometido darte, ya ahora se cambia por ira, por juicio, no por culpa de Dios que Dios haya cambiado. El que cambiaste fuiste tú. Gloria a Dios, aleluya. Dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y es allí cuando viene entonces la ira de Dios. Vea lo que dice ahora Primera de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15. Gloria a su nombre. Primera de Samuel 15, ¿están allí? Versículo número 9 dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Me pesa haber puesto a Saúl como rey. ¿Qué quiere decir? ¿Que Jehová se equivocó haber puesto a Saúl como rey? No. ¿Qué dice él? Me pesa, me duele, porque él dejó mis palabras e hizo lo malo. Saúl. Ahora, yo pregunto, ¿no sabía Dios que Saúl iba a desobedecerle? Hermano, porque para Dios el futuro es historia. Dios sabía que Saúl iba a desobedecer. Sin embargo, ahí está lo que dice la Biblia, que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. La oportunidad que le dio Jehová a Saúl, pero él decidió el libre albedrío que tenemos nosotros. Delante de ti, dice el Señor, está el camino del bien y el camino del mal. Tú eliges. Hay palabra, ahí sí. Hay promesa, ahí sí. Si haces lo bueno, será bendecido. Jehová te bendecirá. Pero si haces lo malo, entonces viene la ira, viene el juicio. Saúl se volvió para hacer lo malo
Y Dios no podía seguir bendiciéndolo. No podía. Porque fíjense lo que hizo. Si usted lee la historia de Números, en el capítulo 23, dice que como Balaán no pudo maldecir, porque el pueblo iba marchando, iba bien. ¿Sabe lo que hizo Balaán? Cuando le dice a Balac, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, porque Él ha prometido bendecir a Israel. Y aunque el diablo se jale las greñas, Dios va a bendecir a su pueblo. Pero, dije bien, a su pueblo. Pero entonces, ¿qué hizo Balaam? Le dijo a Balac, llévale mujeres. Llévale mujeres para que ellos agarren mujeres y estén con mujeres extranjeras. Y entonces allí Dios se va a molestar con ellos y ¡pah! Y así lo hizo. O sea que para recibir la ira de Dios, o para que haya un arrepentimiento divino en el sentido de tristeza, eso está antecedido por una desobediencia que hagamos nosotros. No había razón para que Dios derramara ira, porque ellos estaban haciendo lo bueno. Y entonces Balac le llevó mujeres, y los hebreos comenzaron a estar con esas mujeres, comenzaron a prostituirse, y eso desagradó a Dios. Eso hizo enojar a Dios. Él nos ama a todos nosotros y quiere que alcancemos la salvación, pero Él no apoya el pecado, venga de donde venga. Aquí cuando dice me pesa haber puesto a Saúl por rey, él sentía el dolor, porque tristeza, porque Saúl había hecho lo malo. Cuando el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, hicieron aquel becerro de oro, viene Jehová y le dice a Moisés, lo voy a borrar a todos, lo voy a destruir, y de ti yo voy a levantar otro pueblo. Dios estaba molesto y dijo, yo lo voy a eliminar a todo este pueblo malagradecido, los voy a eliminar, y de ti yo voy a levantar otro pueblo, otra nación. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés comenzó a orar y comenzó a llorar y comenzó a interceder, y dice la Biblia que Dios se arrepintió. Pero cuando se arrepintió es que Dios se volvió. Como Moisés intercedió, y porque un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Hermano, hoy hay mucha gente que son borrachos, adúlteros, narcotraficantes, prostitutas, homosexuales, lesbianas, y sobre ellos está una sentencia de ira. Pero si ellos hoy se arrepienten de corazón, entonces dice la Biblia, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. O sea que si se arrepienten y se vuelven a mí, entonces yo me vuelvo a ustedes, ya no con juicio, sino con bendición. O sea que hoy una persona puede pasar de muerte a vida si nosotros cambiamos. Dios no va a cambiar, Él sigue siendo el mismo, Él es inmutable. Pero si nosotros cambiamos nuestra forma de proceder, habrá bendición. Malaquías capítulo 3, vamos terminando. Malaquías capítulo 3. Digan gloria a Dios. Digan aleluya. Parecen unos muñequitos. Hay que estarle diciendo, digan gloria a Dios. Digan aleluya. Malaquías capítulo 3, ¿están allí? Verso 6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumido. ¿Por qué? Por la bendición que Dios prometió darle a Israel, que es Jacob. Él lo dijo, Él lo va a hacer. Ahora no quiere decir que porque Israel es el pueblo de Dios, todo judío va a ser salvo. Todo judío, no, así sean pecadores, así sean ladrones. Mire, uno de los países donde hay cantidades de homosexual, Israel. Si usted no lo sabía, Israel tiene, hermanos, una cantidad de homosexual, lesbianismo. Eso es terrible en Israel. Pero ese es el pueblo de Dios. No, ahí hay pueblo de Dios
Claro que sí. Dios prometió guardar a Israel. Por ejemplo, en un asunto de guerra, Dios guarda a Israel, a todo Israel. Pero lo que respecta a salvación, ahí entonces el requisito que Dios mandó, eso es para todo mundo, que sin paz y sin santidad nadie entrará al reino de los cielos. No quiere decir que haya un homosexual, pero como es judío se va a salvo. No. Pablo dijo, no todo el que desciende de Israel es israelita. Y no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Hay pueblos de Dios, sí, en Israel, como en todos los países. Hay gente de Dios y gente que no son de Dios. Cuando Natanael viene, Jesús dice de Natanael, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Pero también hay israelitas que son impíos, que son mundanos, y que si no se arrepienten se lo va a llevar el diablo. Entonces cuando dice que el Señor, porque yo Israel no cambio, por eso no habéis sido consumidos. Pero ¿qué dice el Señor? Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Pero ¿qué dice el Señor? Una oportunidad. ¿A qué llama el Señor? Volveos a mí. O sea, dejen el pecado, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Han dejado mis leyes, han hecho lo malo, pero una oportunidad, vuélvanse a mí. Y no dice aquí yo me voy a arrepentir del juicio que dije, no, 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 sino que yo me volveré a ustedes. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo Jehová con Nínive? ¿Se acuerda de Nínive? En 40 días Dios va a destruir esto. ¿Y qué hizo el pueblo de Nínive? ¿Se arrepintió y se ahorcaron? No. ¿Qué hicieron? Proclamaron ayuno, oración. ¿Y qué hizo Dios? Se volvió de un juicio a misericordia. Que hasta Jonás se molesta y le dice, no hombre, yo sabía que tú te lo ibas a perdonar, porque yo conozco que tú eres un Dios clemente, que eres lento para la ira y grande misericordia. Por eso yo no quería predicar. Imagínense, Jonás molesto porque Dios perdonó a Nínive. Es como que yo predico el evangelio y pasan almas a reconciliarse y yo, no hombre, ¿para qué pasa adelante? Si yo quería era que se lo llevara el diablo. Imagínese usted. Pero era y es la misericordia y el amor de Jehová el Señor. Hermanos, Dios, hay personas que Dios le ha prometido usarle poderosamente. Hay personas que tienen ministerios y Dios ha prometido usarlo grandemente y ser instrumento de Dios para su gloria. Pero ya eso no dependerá de Dios, porque Él es inmutable. Dependerá de ti, dependerá de mí. Dios ha prometido salvar a nuestros familiares, pero ya eso no depende de Dios, depende de ti. Si tú peleas por tu familia, si tú perseveras, si tú eres fiel a Dios y cumple con Él, Él va a cumplir contigo. Queridos, cuidemos y obedezcamos la palabra de Dios. Seamos fieles a Dios y sus promesas se cumplirán en nosotros. No nos apartemos ni a derecha ni a izquierda para que recibamos todas sus bendiciones. Pero si nos apartamos de Dios, no tendremos a un Dios que traerá recompensa, sino ira por nuestra desobediencia. Dios no cambia, hermanos. Él ha prometido bendición, reino, salvación. Seamos fieles a Él y en el cielo nos abrazaremos con Cristo. Póngase de pie. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Toca los corazones, salva las almas. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra. Yo te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Hay alguien aquí que no es cristiano, necesita reconciliar? Ven adelante. ¿Hay alguien aquí que no es cristiano y necesita reconciliar hoy? Venga adelante. En las casas, ¿hay alguien que no es cristiano? ¿Necesita reconciliar?
Este es el momento para que lo haga. Venga, Jesús te llama y te quiere salvar. Los que están en las casas, los que están en las casas y le van a entregar su vida a Cristo, cerca de su computador, cerca de su teléfono, diga conmigo: Señor Jesús, escuché tu palabra, te pido perdón por mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida y a partir de ahora soy propiedad del reino celestial. Creo en ti, Jesús, y tu sangre me limpia de pecado. Amén.